10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este segundo domingo de Pascua, la octava de Pascua, conocido también como el Domingo de la Divina Misericordia, quisiera comenzar la reflexión con unas palabras de la segunda lectura, tomada del Apocalipsis del apóstol San Juan en el primer capítulo. San Juan inicia con una sola visión, la visión de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra delante de él. Y por eso es interesante cómo esta visión y las primeras palabras de Jesús a San Juan nos ponen como en el ambiente correcto para celebrar la resurrección del Señor. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Son todos simbolismos de nuestro Señor Jesucristo. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: «No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos». Es realmente una introducción maravillosa, no solamente para el libro del Apocalipsis, sino para el misterio de la Pascua. Jesucristo resucitado se presenta a San Juan en su visión y comienza con un gesto de inmenso cariño, le pone la mano derecha sobre el hombro y le dice: «No temas». Justamente esta palabra que tantas veces ha repetido el Señor a lo largo de toda la Escritura, cada vez que encargaba una misión importante a alguien, y que ahora pues repite al decirle a San Juan que debe escribir las últimas cosas que deben suceder. A continuación se presenta. Después de invitarle a conservar la paz, a no temer, se presenta: «Yo soy el primero y el último». Es decir, yo soy el alfa y la omega. Palabras que precisamente hemos dicho al inicio de la vigilia pascual, al hacer los trazados sobre el cirio pascual, justamente hemos recordado cómo Jesús es el alfa y la omega. Él es el principio y es el fin, aquel que ha existido desde siempre y aquel al cual se ordena todo el universo. Y a continuación, yo soy el que vive. Yo soy el viviente. Qué maravillosa descripción de sí mismo que hace Jesús aquí en este fragmento del Apocalipsis. Yo soy el que vive. El Señor resucitado es aquel que se presenta como la fuente de la vida. La definición es aquel que vive y sobre el cual la muerte ya no tiene ningún poder. Por eso continúa diciendo: «Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos». Es decir, efectivamente, el Señor Jesús se presenta como aquel que ha vencido a la muerte y que, habiendo pasado verdaderamente por la muerte, ahora vive con una muerte con una vida que ya jamás podrá ser vencida por la muerte. Como dice San Pablo, Cristo resucitado entre los muertos ya no muere más, la muerte ya no tiene poder sobre él. Y se presenta además como aquel que tiene las llaves de la vida, las llaves de la muerte y del más allá, es decir, aquel que administra una nueva vida. Bueno, Jesús se presenta entonces cuando comenzamos la Pascua, estos 50 días hermosos de reflexión sobre la resurrección del Señor, como aquel que vive y nos da la vida. Y precisamente esto es lo que profundizamos en el Evangelio de este domingo, el Evangelio de la octava de Pascua, que en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad de reflexionar y que siempre nos llena de mucha alegría. Me gusta llamar a este Evangelio como el Evangelio de los dones o los regalos del resucitado a la Iglesia. Juan 20, del 19 en adelante. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, el siguiente al sábado, con las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús y se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Es muy interesante cómo no solamente San Juan, sino también San Lucas y en diversos lugares presentan al resucitado que cuando se aparece se manifiesta en el medio de aquellos que están reunidos, en el centro. Y tiene lógica porque Jesús es verdaderamente el centro de nuestra fe. Él es verdaderamente aquel que da sentido a toda nuestra historia. Se presenta en medio de los apóstoles, de los 11 que se han reunido, y les dice: «Eirenen iumine», la paz con ustedes.
No se trata solamente de un saludo, si bien efectivamente lo es, Shalom Aleichem, la paz con vosotros, es mucho más, es un verdadero don. Y para demostrar esto, lo que hará inmediatamente será reafirmar este saludo, la paz con vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Las manos con las heridas gloriosas y el costado con traspasado y glorioso son como la firma más segura de la identidad de nuestro Señor. En el Evangelio de Lucas, él dirá: no soy un fantasma, miren mis manos, miren mi costado, soy realmente yo. Y nosotros debemos recordar, pues efectivamente, que el Señor resucitado es aquel que tiene las marcas de la pasión, que ha entregado su vida por nosotros. La misma idea encontraremos en el Apocalipsis, en el capítulo 5. Se aparece Jesús como aquel cordero de pie, es decir, resucitado, pero que ha sido degollado, con las marcas de la pasión. Y una vez que les muestra las marcas de la pasión, queda patente el segundo don del resucitado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Al ver al Señor, los discípulos ejaresan, se gozaron, se llenaron de gozo. Cristo nos trae su paz, y al traernos la paz nos trae el gozo de su presencia. Ver al Señor, poder contar nuevamente con Él, ilumina las vidas de los apóstoles, como ilumina también nuestras vidas. El don del resucitado junto con la paz es la alegría. Cristo resucitado nos recuerda que Él ha vencido toda tristeza y que sin duda tenemos dificultades y tristezas en nuestro mundo, pero el Señor ha vencido definitivamente, ha ido más allá, ha tenido la capacidad de transfigurar todo dolor con la luz de su resurrección. En el versículo 21 Jesús vuelve a repetir: la paz con vosotros, recordando justamente lo que ya les decía, que esta paz que Cristo ha venido a traer es mucho más que una formalidad o un saludo, es el don del resucitado. Solo Cristo trae la paz, solo estando con Cristo podemos vivir la paz. Como el Padre me envió, así los envío yo. El siguiente don es el don de la misión. Jesús resucitado no solamente nos alegra con su presencia, sino que confía en nosotros, decide confiar en nosotros para hacernos embajadores de su presencia, para ser aquellos que continúan con su propia misión. Como el Padre me envió, así los envío yo, con la misma misión y con la misma fuerza. Pero especifica luego que esta misión es una misión de misericordia. Versículo 22. Habiendo hecho esto, sopló sobre ellos. Enefiusesen, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El don de los dones que el Señor Jesús da sin duda es el Espíritu. Da la alegría, da la paz, pero sobre todo da el Espíritu. Y da el Espíritu a los apóstoles para que a su vez lo repartan, ¿no? Ese Espíritu del cual se ha dicho en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, que Jesús lo ha recibido sin medida. Él ahora lo da, lo entrega. Y da el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. A quienes perdonen los pecados, el verbo afiemi, que significa permitir, liberar. Aquellos que les liberen, les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Aquellos que se los retengan, el verbo krateo, que significa agarrar, no dejar ir, les serán retenidos. Este es el pasaje que nos recuerda la institución maravillosa del sacramento de la confesión. Jesús ha dado a los apóstoles el poder de anunciar su misericordia, les ha dado el poder de ser embajadores de su gracia. Y por eso la paz que el Señor da, la alegría que el Señor da, pasa por la reconciliación, y esa reconciliación se hace a través de los apóstoles. Por eso todo el que se ha confesado bien alguna vez sabe de lo que estamos hablando. La alegría que significa estar con el Señor Jesús. La alegría que significa retomar su misericordia. Bueno, como sabemos bien, en la reunión de aquel día de los dones del resucitado no estaba presente Tomás. Y
Los otros discípulos se lo cuentan con alegría, hacen exactamente lo que Jesús les ha pedido, anuncian, hemos visto al Señor. Pero a Tomás le parece demasiado bueno para ser cierto y responde con escepticismo. Si no le veo en las manos la marca de los clavos y no meto mi dedo en esa marca de los clavos y no meto mi mano en el costado, no creeré. Aquí viene algo muy bello. Juan 20:26, a los 8 días estaban reunidos otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Aunque estaban las puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo, la paz con ustedes. A ver, si leemos este versículo con un mínimo de atención, nos daremos cuenta los temas que se reiteran. Y como hemos pensado y reflexionado muchas veces, ningún tema se reitera en la Biblia de manera, digamos así, neutral, sin que tenga una importancia grande. Primer tema que se reitera, que se repite y por lo tanto que se subraya y se resalta es el domingo. A los 8 días, cuando se apareció Jesús resucitado por primera vez a los apóstoles, el primer día de la semana, el día después del sábado, el domingo. ¿Cuándo se aparece otra vez ahora? Pues el domingo. ¿Cuándo nos ha dicho el libro del Apocalipsis en la primera lectura de la segunda lectura de esta semana? Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente. ¿Cuándo se manifiesta entonces el Señor resucitado? Se manifiesta el domingo. Si queremos encontrarnos con el resucitado, no podemos hacer menos del domingo de la Eucaristía, otro don maravilloso de Cristo resucitado. Cristo se aparece a los discípulos en el domingo. En esta lectura de este domingo queda patente cómo el resucitado se expresa en el domingo. Es el domingo cuando lo ponemos en medio, cuando a través de la presencia eucarística pasa a ser también el centro de nuestro corazón. Y nuevamente, otro tema en el que se reitera es esto, ¿no? Jesús aparece en el centro, en el medio. Y otro tema reiterativo, el de la paz. Jesús viene a traer la paz. Solamente cuando hay corazones en paz con Cristo, cuando hay corazones donde no reina la soberbia, sino que reina la paz de Cristo, puede haber paz, incluso a nivel mundial, que es algo que encontramos hoy con tanto dolor. La ausencia de la paz, en el fondo, es ausencia de humildad y ausencia de paz en Cristo. Y luego llama a Tomás. Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Estas palabras maravillosas, la primera profesión de fe. Tomás, emocionado, ahora que puede tocar las heridas de su Señor, nos invita a caer en la cuenta de la necesidad de la fe. Jesús, el don que nos da también para clausurar, digamos así, este enorme regalo de este pasaje bíblico, nos regala la fe. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído. Jesús nos enseña que podemos tocarlo de un modo distinto a aquel modo en el que Tomás lo tocaba, que es el modo de la fe. Cuando tenemos fe, tocamos la presencia del Señor con inmenso amor y con gran ternura. Ahora bien, hoy como Domingo de la Misericordia, pues qué bueno reflexionar sobre esta misericordia del Señor que se nos da en la confesión. Pero también, nos decía el Papa Francisco en una homilía de este Domingo de la Misericordia, también qué importante que es comprender que podemos hacer experiencia del resucitado cuando tocamos sus llagas. Y el Papa Francisco decía, es decir, cuando tocamos la presencia de Cristo en aquel que sufre. Cuando tocamos la presencia de Cristo en aquel que sufre, cuando tocamos sus llagas, entonces podemos estar más cerca de Él. Esto nos decía en el 2019 el Papa, ¿no? Tocar las llagas de Jesús. Si no estás en paz, cito textualmente, tú no estás en paz, ve a visitar a alguien que es símbolo de la llaga de Jesús. Toca la llaga de Jesús. De esas llagas brota la misericordia. Que nos encontremos hoy con Jesús resucitado y que hagamos experiencia de su misericordia maravillosa. Que Dios los bendiga.